Bendiciones para todos mis hermanos en este nuevo día que nos regala el Señor. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para este jueves 25 de julio. Y la frase para hoy es: cada vez que subas un escalón de triunfo, sube 2 de humildad. Entonces, ahora abramos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura. Hermanos, llevamos un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. A los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podría beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen.
Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy recordamos al apóstol Santiago, cuyo legado incluye el Camino de Santiago, esa gran peregrinación en el norte de España. En realidad, todos somos peregrinos que hemos emprendido un gran viaje, el gran viaje de la fe y de la vida. No viajamos como si estuviéramos de vacaciones, ¿verdad? Porque de vacaciones uno está más contento. Peregrinar significa abandonar lo familiar y viajar a lugares desconocidos. Cuando salimos en peregrinación, vamos en busca de Dios. En esa búsqueda hay momentos difíciles que nos sacan de nuestra zona de confort, pero seguimos con nuestro peregrinaje hasta alcanzar el cielo con Jesús. La peregrinación nos llama a una realidad muy grande, que no es fácil, pero tampoco imposible, pero que nos lleva más cerca de Dios, y es ser humildes. Tenemos que ser peregrinos humildes. Así nos los presenta el Evangelio de hoy cuando nos habla de los hijos de Zebedeo, que su madre, la madre de Santiago y de Juan, le pide a Jesús que sus hijos fueran exaltados en el cielo junto a él. Y los demás discípulos se indignaron contra ellos, a lo cual Jesús les responde que debemos ser siervos humildes. La humildad, hermanos, es un regalo de Dios, es un don. Por eso tenemos que pedirla constantemente a Jesús. Ser humilde, hermano, no es andar cabizbajo o dejar que los demás te humillen. Ser humilde es aceptar al otro como es. Es también aceptarte a ti mismo con tus virtudes y con tus debilidades también. San Pablo nos dice en la segunda lectura de hoy que somos recipientes de barro. En la historia de la creación, Dios hizo que los primeros humanos salieran de la tierra. Los artesanos replican este proceso cuando esculpen tierra y agua en vasijas de barro. Pero nosotros somos más que vasijas de barro. Estamos llenos de vida, alentados en nosotros por el Creador y sostenidos por el Espíritu Santo. Nada de lo que tenemos es de nuestra propia creación. Todo viene de Dios. Todo lo que somos viene de Dios. La peregrinación, hermanos, es un viaje de regreso a aquel que completa nuestras vidas vacías. Y aceptar que todo lo que somos viene de Dios, eso es precisamente humildad. Eso es ser humildes. Y fíjense, Jesús plantea una pregunta en este evangelio. Una pregunta simple, pero a la misma vez un poco compleja. Jesús le pregunta a Santiago y a su hermano Juan, y nos lo dice a nosotros también hoy, si podemos beber de su copa. Por supuesto que sí, responden Santiago y Juan, y es posible que si nos preguntara a nosotros ahora mismo, diríamos que sí. Pero Jesús subraya que todos los discípulos, lo que espera de ellos y lo que espera de nosotros, dice el Señor, si quieren ser grandes, deben ser humildes y emular a su Maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. A medida que avanzamos hacia Dios, podemos ser siervos humildes, ministrando a los demás y poniendo primeros sus necesidades. Si es así, entonces nuestra exaltación puede ser grande en el cielo y seremos personas humildes. Jesús nos pregunta si podemos beber su copa. Beber su copa es continuar el viaje del peregrino, vivir con humildad, aceptar que nuestras vidas provienen de Dios y atender a las necesidades de los demás primero que nuestros propios deseos. Esto no es fácil, pero con la gracia de Dios todo es posible. Pidámosle a Dios esa misma gracia para que nos ayude a vivir siempre en humildad para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy podríamos pensar y meditar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es ser humilde para mí? ¿Estoy practicando yo mi humildad? Oremos. Señor Jesús, gracias por este día una vez más. Gracias por todos los regalos que nos das, Señor. Y gracias, Señor, por cada día darnos tu gracia. Permite que ese don llegue a nosotros
a través de tu gracia el don de la humildad, que nos llenemos cada día de esa humildad para que podamos ser siervos humildes tuyos, Señor, que sirvamos a los demás con humildad y sencillez, que podamos afrontar las cosas de la vida, Señor, con humildad. Danos la fuerza para lograrlo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un jueves bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga abundantemente. Y cada vez que subas un escalón de triunfo, sube 2 de humildad.